Debate. Resistencias. Investigaciones. Políticas. Intervenciones. Cultura. Feminismos. La batalla cotidiana. Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro. Un proyecto de la IMEG para construir preguntas, contenidos y lenguaje feministas que interpelen sentidos, cuestionen saberes y aporten al debate. La batalla cotidiana. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde IMEG pensamos que es una oportunidad para que hablemos de violencias de género en plural, para que revisemos qué tipo de violencias visibilizamos y cuáles no cuando definimos la violencia de género. ¿Qué exclusiones se producen en las mismas luchas feministas por la transformación social? ¿Qué es la violencia de género? Soy Estefanía Martinowski, socióloga, feminista, formo parte del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigo sobre mercado sexual y regímenes antitrata en Argentina y como investigadora soy aliada de Amar CTA. También activo en el Observatorio de Violencia Obstétrica, coordinado por las Casildas. Violencia de género es que nos miren lascivamente cuando caminamos por la calle, la brecha salarial, la violencia obstétrica, nuestra representación estereotipada e hipersexualizada en los medios de comunicación, el acoso laboral, el abuso sexual, el femicidio, y la lista podría seguir casi hasta el infinito. Y si todo es violencia, ¿qué estamos visibilizando y explicando con este concepto? Si miramos la historia de los feminismos, vemos que existe una larga trayectoria de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, pero esta lucha en gran parte se ha jugado y todavía se juega en los modos de nombrar, porque de los diagnósticos que construimos se desprenden las herramientas que utilizamos para abordar los problemas y también nuestros horizontes de transformación social y política. En este sentido, algo que hilvana todas las luchas feministas es el señalamiento del carácter político estructural de la violencia de género. Los feminismos vinieron a señalar que la violencia contra las mujeres era el resultado de las desigualdades de género, de su exclusión del ámbito de lo público, de su falta de poder social y de recursos en relación a los varones. Aunque es recién en las décadas del 60 y 70 que la violencia se convirtió en el eje central de la matriz explicativa construida por las feministas, articulada en torno al concepto de patriarcado, entendido como un sistema de dominación basado en el sexo-género que produce una violencia estructural contra el colectivo femenino. Ya para la década del 90, la violencia contra las mujeres se había convertido en el topos privilegiado para reclamar nuestros derechos humanos y las feministas habían construido un marco interpretativo que caracterizaba la violencia de género como un fenómeno estructural. Las experiencias de mujeres negras, lesbianas y no occidentales llevaron a pluralizar el sujeto político del feminismo, visibilizando los procesos de racialización, clasización, etnocentrismo y heterosexismo que generan distintas experiencias de opresión. Por otra parte, se cuestionó la idea del hombre como enemigo común y surgieron alianzas con varones en las luchas antirracistas, antiimperialistas y antisexistas. Ya entrado el siglo XXI, la reducción de violencia de género a violencia contra las mujeres comenzó a ser cuestionada desde los movimientos de la disidencia sexual. Moira Pérez y Blas Radi sostienen que aunque toda expresión de violencia contra las mujeres pueda ser entendida como un caso de violencia de género, existen formas de violencia de género que afectan a minorías en situación de extrema vulnerabilidad y no son alcanzadas por las medidas referidas a la violencia contra las mujeres. ¿Qué relación hay entre violencia de género y heteronormatividad? Mi nombre es Emanuel Teumer, soy activista marica feminista, docente universitario, con una formación de base en historia. Me dedico a investigar la acción colectiva de los movimientos de disidencia sexual y de género en la Argentina reciente. Un
modo de dar cuenta de los vínculos entre violencia de género y heteronormatividad es partiendo de sus efectos terminales, de la violencia letal, los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios. Esta violencia letal, a mi modo de ver, no se explica si no tenemos en cuenta el funcionamiento heterosexista de la violencia de género en su despliegue por contener ciertas convenciones de lo que cuenta como género. La heterosexualidad opera como una forma organizada ella misma en la institución del matrimonio y estableciendo patrones de regulación sobre la base de normas de lo que cuenta como masculinidad y feminidad. Si aceptamos esto, la violencia de género tiene una función expresiva, disciplinaria. Podemos hacer, si se quiere, otra lectura, una segunda lectura, y asumir que esto es propio de una comprensión quizás extendida, una comprensión heteronormativa de la propia violencia de género, entendida como la perpetrada por varones hacia las mujeres. Podemos comenzar interrogándonos si la violencia de género no tiene lugar en ese momento inaugural con el que venimos al mundo, ese acto de implantación corporal con el que venimos al mundo bajo asignaciones sexuales no elegidas, pero además podemos preguntarnos, desde un punto de vista no heteronormativo, si la violencia de género para ejecutar su poder coercitivo al interior de la pareja conyugal no necesita también desplegar su violencia disciplinaria, correctiva y hasta genocida sobre otros cuerpos que permanecen al margen, en disidencia, en interferencia de las normas de géneros convencionales. Este punto nos permite narrar las violencias dirigidas a personas por su orientación sexual e identidad de género que no se ajustan a convenciones heterosexistas del género, y estoy hablando de lesbianas, de travestis, de maricas, de gays, de transgéneros, de no binarias. Dicho de otro modo, para sostener los modelos heterocentrados de masculinidad y feminidad, parece necesario también mantener un poder regulador con quienes habitan en sus márgenes. La comprensión no heterocentrada de la violencia de género y la comprensión de un poder regulador disciplinario, pero también terminal, al mismo tiempo terminal, nos conduce también a concatenarla con otras formas destructivas, necropolíticas si se quiere, sobre otras entidades vivientes en un planeta dañado. ¿Por qué todavía son útiles las demandas en la clave de la violencia de género, pero a la vez es imprescindible la ampliación de sus sentidos? ¿Qué especificidades tiene la violencia hacia la población travesti trans? Mi nombre es Aiza Cayán, soy una persona transmasculina, soy coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, una organización que presidiera Manca y Diana Zacayán. Organización que ha trabajado por lo menos hace 20 años en el territorio de La Matanza. Ha trabajado con la población travesti trans. Nosotros lo que venimos haciendo durante muchísimos años es específicamente hablar, pararnos desde la violencia de género para poder especificar la violencia del colectivo travesti trans, siquiera para poder nombrarla, para poder decir esto sucede con esta población, ¿no? Nosotros también planteamos la cuestión de la especificidad de las violencias que existen sobre el colectivo travesti trans, porque son necesarias, porque hay que plantearlas, porque para poder seguir garantizar, o para poder seguir, no, para garantizar los derechos de las personas travestis y trans, y todavía estamos hablando de las feminidades, porque las transmasculinidades aún todavía tenemos que explicar a cierto colectivo, todavía tenemos que explicar en un montón de espacios, en un montón de lugares, que nosotros también pertenecemos al colectivo travesti trans y también somos disidencia. Cuando se piensa una discusión sobre qué cosas son las muertes de las personas travestis y trans, nosotros nos tomamos el trabajo de armar, por ejemplo, una causa y explicarle a la justicia,
Argentina, que además nunca había tenido en cuenta esas muertes, que ni siquiera las había registrado, esas muertes, que ni siquiera había respetado la identidad de géneros de esas personas. Nosotros nos tomamos la molestia de hacer un trabajo artesano sobre el expediente del travesticidio de Diana Zacayán, sobre cómo tendría que ser, ¿no? Los travesticidios no necesariamente son un brazo de los femicidios. ¿Qué sucede? Cuando esto se convierte en un brazo del femicidio, lo que sucede es que nadie se ocupa. Entonces, si esto se llega a convertir en un supuesto brazo, o si se llega a plantear como un brazo del femicidio, o como solamente un crimen de odio, o solamente un femicidio, ahí nos vamos a encontrar en problemas. ¿Por qué nos vamos a encontrar en problemas? Porque nos van a seguir cerrando las puertas y no nos van a dejar trabajar sobre las cuestiones específicas, porque nosotros no vamos a llegar a esos lugares, porque esos lugares son de las personas cis, y además de ser de las personas cis, ya se convierten en disputa sobre cosas específicas, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos un lugar o tenemos una pelea más específica, más de una lucha política, a la que no vamos a renunciar, porque nosotros hemos ganado un montón de batallas, pero perdimos muchísimo con la pérdida de nuestra compañera Diana Zacayán y con la pérdida de nuestra compañera Loana Berkins. Si bien en lo discursivo existe la incorporación de las disidencias o de las personas travestis y trans, dentro de las políticas públicas concretas no existe, y dentro de los lugares de toma de decisiones no existe. Escuchaste un episodio de La Batalla Cotidiana, el podcast que propone la AIMEG para problematizar el hoy desde una mirada feminista. Encontrá todos los episodios en YouTube y en Spotify. La batalla cotidiana. Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro.